Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a compartir una porción de la Escritura. Venimos viendo este libro, Cantar de los Cantares. Habíamos visto la introducción y estamos viendo las primeras revelaciones que esta joven llamada la Sulamita va a alcanzar. Y como vimos, esto también habla de nuestra vida. Si realmente anhelamos por las cosas de Dios, si realmente deseamos alcanzar lo mejor, necesitamos revelación. Creo que todos conocemos el cuadro que tenemos en el libro de Génesis, de un cuerpo dormido, el de Adán. Dios formó una mujer. Y así también la iglesia hoy, como cuerpo de Cristo, está dormido. Y el Espíritu Santo está despertando hermanas y hermanos en distintos lugares con un propósito de formar una compañía que la Biblia llama la esposa de Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces y vale la pena recordarlo. Toda la iglesia no es la esposa de Cristo. Hay mucha enseñanza errónea. Sostiene que la iglesia completa es la esposa de Cristo. Eso es un error. No tiene sustento doctrinal. Pero como muchos hablan pero no estudian la Biblia, entonces ocurren esas cosas. Pero usted y yo ya conocemos por la palabra de Dios que hay filas. Hay filas. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis vimos esas filas. Y hoy lo que se está definiendo en este tiempo es qué lugar vamos a ocupar cada uno de nosotros. Eso no es algo casual. Por eso Pablo habla acerca de una carrera. Y nosotros estamos en nuestra carrera espiritual. Como todo corredor, necesitamos conocimiento, necesitamos alimento sano, que es la palabra de Dios. Necesitamos entrenarnos, que eso es la vida de fe cotidiana. Y aquí en este capítulo 1 comenzamos a ver cosas que vivió esta joven. Habíamos dicho que ella fue llevada, dice, a un lugar donde recibió 3 revelaciones. Un lugar íntimo, privado, con su amado. Como dijimos, está hablando aquí del Rey de Israel, tipo del Señor Jesucristo. Y recibe esta joven 3 revelaciones que estuvimos viendo ligeramente y vamos a repetir y vamos a retomar nuestra lección. Habíamos estado considerando estos versículos del capítulo 1. Dice el versículo 4, en el nombre del Señor Jesucristo damos lectura, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ella tiene esta oportunidad. Dijimos, esto implica quietud y madurez. Por supuesto, en lo natural, un niño o un joven
le cuesta quedarse quieto. Y así también pasa en lo espiritual. Un creyente niño, un creyente adolescente es inquieto. Recordamos las palabras del libro de Eclesiastés, las palabras del sabio escuchadas en quietud, dice. Y para eso necesitamos cierta madurez. ¿Y qué es la revelación que ella alcanzó? Vemos en los versículos 5, versos 6 y verso 7, las tres revelaciones que ella alcanzó. En primer lugar, su condición de pecado en Adán, pero codiciable en Cristo. Versículo 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Esto habla de nuestra condición también. En Adán somos todos pecadores, perdidos. Pero la vida de Cristo está en nuestro corazón y eso es lo que nos hace codiciable. El Espíritu Santo nos codicia, nos busca. Pero también Satanás nos pide para zarandear nuestra vida. El segundo punto que habíamos visto en el versículo 6, ella reconoce la vanidad de trabajar sin estar establecida y madura. Eso es una de las grandes fallas de la cristiandad de este tiempo, sobre todo característico de los hermanos sin enseñanza. Alguien se convierte y ahí en breve ya está ministrando. No sabe nada, yo pasé por ahí. Bueno, esa es la segunda cosa que esta joven le es revelado. Y el tercer punto, los tres muy importantes. En el versículo 7 hay una pregunta, dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? La tercera revelación que esta joven recibió y reconoce su necesidad de alimento y descanso. Alimento y descanso. Y tener la revelación de lo que es la vida en un rebaño. En lo natural, los seres humanos somos independientes. Inclusive, muchas veces, después de recibir a Cristo, continuamos esa vida de independencia. Nos cuesta relacionarnos. Pero el Espíritu Santo nos va a revelar el beneficio de estar unidos como familia de la fe. Eso solamente el Espíritu Santo puede hacer. Esta mujer recibe la respuesta, versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Varias cosas vemos aquí. Aquí la expresión huellas que encontramos en el verso 8, sigue las huellas, habla de la experiencia de la vida de los que nos precedieron. No es que en el Evangelio podemos ser autodidactas. Llego al Evangelio y yo hago lo que yo creo, ¿no? Eso está en la Biblia. Tenemos enseñanza, tenemos ejemplos. Y nuestra responsabilidad es vivir esa experiencia y enseñar a otro también. Que no hay lugar para las ideas propias. ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí? Bueno, esta mujer, habíamos visto, reconoció que había distintos rebaños. Verso 7. Dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Estos también son grupos de creyentes, pero que tienen liderazgo de hombres.
Y hoy lamentablemente hay mucho así. Y a veces yo escucho comentarios, dice, yo voy a ir a su iglesia. No, ¿cómo va a decir eso? Si la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor, Él pagó el precio. Nosotros somos solamente siervos, empleados somos. Pero sin embargo hay lugares donde les agrada que se exalte hombres y mujeres. Hoy hay mucho de eso. Pero bueno, esta mujer recibe esta revelación de que ella quiere tratar directamente con el rey. Y así usted y yo también somos enseñados. Por eso este evangelio no es muy popular, porque a la gente le gusta aplauso y reconocimiento. Y acá el único que reconocemos es al Señor Jesús y su obra. ¿Qué otra cosa vemos aquí? La primera tarea que esta joven va a recibir, y la primera tarea que usted y yo también recibimos, pastorear cabras. ¡Qué bárbaro! No podía haber habido otra tarea. ¿Qué tiene de particular la cabra? Bueno, estuve viendo algunos puntos que enseña nuestro hermano y es interesante, hay unas cuantas diferencias con las ovejas. Las cabras hablan de nuestras manifestaciones carnales. Las cabras, ellas comen, tienen la costumbre de comer ramas, brotes, hojas, en lugar de pastos. Se le dice que ramonean, comen ramas. No acostumbran a estar en un rebaño compacto. Son muy independientes y buscan escaparse. Me hace acordar de unos creyentes que buscan escaparse, pero no de acá, de otro lado, hay algunos así. Bueno, la cabra hace eso, no quiere estar en grupo. Ahora dice, por celular, ya alcanza. ¿Qué otra cosa tienen? Bueno, como virtud, son muy sensibles, igual que el creyente carnal, muy sensible. Enseguida se ofende, cualquier cosa le cae mal. Le gusta jugar. También otra de las manifestaciones de nuestra carne. Y tienen un poco más de inteligencia que las ovejas. Pero también tienen que son muy caprichosas. Así como nuestra carne, caprichosa. Impulsivas. Impredecibles. ¡Qué bárbaro! Son astutas. Contradictorias. Muy independientes. Y sobre todo, muy competitivas entre sí. Ahora pasemos todo eso a nuestra vida espiritual y cada uno va a entender que esto habla de nuestra vieja creación. Esta actitud de Adán está en cada uno de nosotros. Y esta es la primera tarea que recibe esta joven. Dice, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Esta invitación es muy interesante, porque es la primera tarea que ella recibe. Como dije, está hablando lo personal de cada uno, que queremos correr nuestra carrera. Pero también habla de una tarea de colaboración en la obra de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Y qué es lo que aprendemos? Que si amamos al Señor, no nos vamos a escandalizar. Porque eso es muy común en este tiempo, hermanas y hermanos que quieren trabajar para el Señor y se ofende por cualquier cosa. Entonces no sirve. Porque precisamente esta tarea de apacentar cabras es una tarea bastante desagradable, pero necesaria para entender muchas cosas. ¿Por qué aquí en el verso 8 encontramos esta expresión, oh hermosa entre las mujeres?
Porque a Salomón le impresionó la capacidad de esta joven en cuanto a cómo lo apreciaba a él. Y así también en nuestra vida. En estos tiempos donde hay tantas cosas que intentan desviar nuestra mirada, las organizaciones humanas desvían la mirada del Señor. A veces cantamos aquí, no hay nadie más importante en este lugar que el Señor Jesús, y eso es una gran verdad. No somos los hombres, sino Él. Eso nunca tenemos que olvidar. ¿Qué otra cosa vemos aquí en esta mujer? Bueno, tiene capacidad para aprender y aceptar órdenes. Nos hace recordar de Saulo, cuando él tiene el encuentro con el Señor. ¿Qué fue lo primero que le dijeron? A vos te van a decir lo que tenés que hacer. Oh, el viejo Guillermo se enojó. Aceptar que nos digan, aprender a aceptar, a recibir órdenes, no sugerencias, órdenes. Hace poco veíamos que usted y yo estamos en un reino, y en el reino no hay democracia, hay órdenes. Y ahí empieza nuestra carrera espiritual. Meditaba esta tarde cuántas veces el apóstol Pablo ordena. No es que sugiere, si te parece. No, Pablo ordenaba. Y a veces nosotros queremos disminuir el peso de la palabra. Meditaba en Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscá. No dice si te parece, si tenés ganas, buscá. Y así vemos la formación de esta joven. Varias cosas muy interesantes vamos a considerar aquí. En primer lugar, el primer punto que ella recibió revelación acerca de su condición de pecado. Y esa condición nos va a acompañar hasta el día que partimos de aquí. Nuestra vieja creación siempre va a ir con nosotros, en sujeción, por supuesto, o debería, pero la lucha va a ser hasta el fin de nuestros días. Vamos a ver algunas porciones. 1 Corintios capítulo 15. Y el versículo 10, ¿qué declaró el apóstol Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién está diciendo esto? Un varón que tuvo un encuentro con Jesucristo y recibió una revelación, y dice la Biblia que fue llevado al tercer cielo. Recibió toda la revelación de la iglesia. Imagínense si a alguno de estos llamados apóstoles modernos le pasara eso. No sé. Sin embargo, Pablo volvió y fue uno más en el rebaño. Y él públicamente escribe, dice, si soy algo es por la gracia de Dios. No hay mérito humano en nuestra carrera. Ninguno puede decir, yo estoy acá porque soy muy inteligente. No, si nos ponemos a indagar lo que Pablo enseñó, creo que es todo lo contrario. Dice, lo vil y despreciado eligió Dios. Es la forma en que Él se glorifica. ¿Qué podemos decir? Si alcanzamos algo es solo por la gracia. No hay otra manera. En Efesios capítulo 3, otra vez vemos al apóstol Pablo hablando de su experiencia. Efesios 3 y el versículo 8. Aquel que fue llevado al tercer cielo. Ahora escribe y dice a mí, que soy menos.
que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mire, si Pablo no tuviera revelación, ¿qué hubiese sido de este hombre? Él recibe este evangelio, el evangelio a los gentiles, el evangelio de preparación de la esposa. Pero vemos su declaración: soy menos que el más pequeño de todos los santos. No está hablando de una falsa modestia, porque a veces decimos así, pero en realidad estamos esperando un aplauso, un reconocimiento, que alguien diga, menos mal que estás vos acá. Una falsa modestia. ¿Cuántas veces vemos así en la Escritura? En Mateo capítulo 6, verso 16, tenemos uno de los ejemplos. Mateo capítulo 6, ya en la época del Señor Jesús, estaban este tipo de personas. Mateo 6, verso 16. Cuando ayunéis o cuando hagáis cualquier cosa, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, hacerse ver, actuar hipócritamente. Bueno, son todas tendencias que están en cada uno de nosotros. La palabra hipócrita que encontramos aquí, la definición es que falsean su imagen. Y eso está en nuestra carne. Un día vi un caso de un hermano que le ponderaron por su trabajo en un hospital. Y el hermano dijo, yo no hice nada, todo hizo Dios. Y después al otro día me dijo, ¿dijeron algo más de mí? Sí, este estaba fingiendo su humildad. Bueno, a veces así somos también nosotros. En Éxodo, para los que toman nota, capítulo 4 del versículo 10 al 14, vemos a Moisés y también su falsa modestia. ¿Por qué falsa modestia Moisés? Porque Moisés era un comandante militar egipcio. No era poca cosa, nadie alcanzaba ese rango si no tenía capacidad. Pero él tuvo esta actitud. Reitero, Éxodo 4, versículo 10 al 14. Y otro texto para los que luego revisan la Escritura, Mateo 23, verso 23, vuelve a hablar de los hipócritas. Dijimos, estos hipócritas hablan de una falsa modestia. Y hay un cuadro en 1 Samuel, la vida de Saúl. Otro más, fracasé pero honrame. Bueno, ahí vemos todas esas manifestaciones. Dijimos, estamos viendo el punto 1 de las revelaciones. Reconocer que nuestra vida natural está presente. Segundo punto de las revelaciones, el versículo 6. Reconocer la vanidad del trabajo sin estar estables o maduros. Este es otro problema de este tiempo. Muchos obreros hay hoy que no se congregan en ningún lado, pero son obreros. Son pastores, son predicadores. Usted le pregunta, no sé, y tiene un versículo favorito para meterse en problemas.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando le dice eso, cuidado con eso, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que estar corroborado por la carta de Pablo. Es muy lindo ese salmo y creo que a todos nos ha sido de bendición. Pero Pablo dice que no nos dejemos de congregar. Sin embargo, hoy abundan por doquier obreros que no son estables. Está acá, está allá, está un tiempito, se cansa, va, viene. Ese es otro de los problemas de este tiempo. Y era un problema de los corintios. 1 Corintios capítulo 15. Creo que sabemos de memoria, ¿verdad? Capítulo 15 y el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué le dice así? Y porque el corintio no es ni firme ni constante. Es un niño o un carnal. No hay firmeza y tampoco hay constancia. Y dice, está firme y constante, creciendo a la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme y constante. Pertenecemos a los rebaños que el Señor estableció. Otra gran mentira de este tiempo es, estoy colaborando en tal lugar. Eso no es bíblico eso. Solamente se puede aceptar si el pastor de aquel lugar habló con el pastor de aquí y se llegó a un acuerdo. Ahí podemos decir que sí. Pero una y otra vez yo escucho obreros que dicen, yo colaboro en tal lugar. Eso no es bíblico. No es bíblico, no es la forma de Dios. Y como esto es un estudio bíblico, entonces hay que aclarar estas cosas. La estabilidad. Ya desde el principio vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, la iglesia del principio es una iglesia que está llena de enseñanza para nosotros. Una de las cosas que vemos es que esa iglesia tenía doctrina. Doctrina tenía. Hoy es muy común las iglesias evangélicas. Usted le pregunta, ¿cuál es su doctrina? ¿Y qué pasó? Hay una doctrina que está basada en las cartas de Pablo. Esa es la doctrina de la iglesia. Por eso, como recién dije, si lo que estamos hablando, lo que estamos opinando no está en la carta de Pablo, es porque no es para la iglesia, es para Israel. Hechos capítulo 2 y el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, lo que nosotros llamamos vida de iglesia. La vida de iglesia corresponde a los hijos de Dios, sobre todo si deseamos ganar a Cristo como nuestro esposo. No existe, no me congrego y voy a ganar a Cristo. No existe, no tiene fundamento bíblico. Aquí es donde Dios nos habla, donde tratamos y tenemos nuestros roces, el lugar donde Dios nos transforma y nos hermosea sobre todas las cosas. Así fue el principio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, creyentes estables. Filipenses capítulo 2, verso 5. Algo que está estable, es algo que no cambia. Recordamos lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribe la carta de Éfeso.
para que ya no seamos niños fluctuantes, dice. Los niños espirituales cambian todo el tiempo. Ahora está acá, ahora está allá, me enojé, me desenojé. Bueno, porque es niño. Y siempre hacemos esta acotación. Todos hemos sido niños. En lo natural y en lo espiritual. El problema es si nos quedamos niños. Ahí eso está mal. Imagínense, acá hay mamá y papá, que su hijo no crezca. ¿Cómo cree que le va a caer eso? Tiene 20 años y todavía no sabe comer solo. Bueno, así también es en lo espiritual. Nuestro Padre quiere que crezcamos, que maduremos, que dejemos de ser niños. Filipenses capítulo 2. Y el versículo 5. El Señor Jesús, de Él está hablando aquí. Él recibió de parte del Padre cuál era su función, su servicio, para qué Él estaba. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el camino de la victoria. Aceptar el trato de Dios. Y nosotros tenemos el ejemplo, el mismo Señor Jesús. Él es nuestro primer ejemplo y el segundo el apóstol Pablo. Él era un hombre religioso, importante, adinerado, y dejó todo por causa del Evangelio. Así que vemos aquí la estabilidad de estos varones. Libro de Daniel, capítulo 6. Otro más que fue estable en su tiempo. Era un tiempo de oscuridad, de frialdad, de soledades. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. El edicto prohibía orar. ¿Sabe cuántos, si escucha eso hoy, estaría contento? Pero un fiel desafió todo y dice que cuando él supo, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Creyente estable, no movido por circunstancias. Él podía haber dicho, yo estoy preso acá, ¿qué me van a decir? ¿No? Él tiene un corazón rendido. Otro ejemplo, Génesis capítulo 6, lo vemos a Noé. Un tiempo de total indiferencia. Pero él estuvo más de 100 años preparándose. Seguramente se habrán burlado de su predicación. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro
y por fuera. Versículo 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Noé, él también fue fiel. Fue alguien estable más allá de la circunstancia. Nota el verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso que Dios pueda decir así por nosotros. Porque a veces pensamos que fue solo Noé. Él no tenía ni siquiera una Biblia. No se congregó jamás. No tenía internet. Pero escuchó la voz de Dios, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Creyentes estables, fieles. En Hebreos capítulo 10, creo que todos conocemos, si quieren tomar nota, Hebreos 10, versos 24 y 25, habla de la vida de comunión en cuanto a la fe, la familia de la fe, congregados. Sobre todo dice, cuando vean que aquel día se acerca, nadie, como usted y yo, hemos visto la cercanía del regreso del Señor. Basta poner un noticiero, lo que sea, habla de que el Señor está por venir. Y ahí es cuando más tenemos que buscar la comunión entre los santos. ¿Cómo vamos a lograr esta estabilidad? Salmo 16, verso 8, para los que toman nota. Dios debe ser puesto primero. Las circunstancias manifiestan que está primero en mi vida. Yo sé que todos tenemos que trabajar, ¿sí? Pero ¿y después qué viene? A veces está primero nuestra familia, el deporte, los entretenimientos y el Señor allá al final. Bueno, entonces no vamos a ser creyentes estables, ni confiables. Una de las definiciones más claras de la palabra fiel es estar cuando se lo necesita. Y nuestro Dios es fiel. Cuando lo precisamos, Él está. Pero ¿qué pasa conmigo? Cuando Dios me necesita, ¿dónde estoy? Bueno, ¿qué otra cosa debemos aprender también? Logramos la estabilidad por medio de la consagración y también por medio de la visión. ¿Qué visión tenemos? Salmo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Como dije, eso implica madurez. Un niño, usted pruebe en lo natural, deja a un niño sentado un rato. Para acá, para allá. Bueno, lo espiritual es igual. Igual. Por eso la importancia de madurar. Y en el libro de Job, capítulo 2, creo que todos conocemos, es el libro más antiguo de la Biblia, Job. Y él fue probado y demostró su estabilidad emocional, espiritual. Porque ¿quién lo pidió a él? Satanás. Pero Dios estaba viendo todas las cosas. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Esta palabra integridad es clave comprender. Una persona íntegra es aquel que sostiene su palabra, su compromiso,
aunque las circunstancias hayan cambiado. Eso es ser íntegro. Se ve mucho en los matrimonios. Andando el tiempo, todos cambiamos. Y ahí se va a demostrar la integridad. Tal vez puede pasar en una sociedad comercial. Hay un cambio. Entonces ya no quiero cumplir mi palabra. Este varón retuvo su integridad. Aun cuando tú me insistaste contra él para que él lo arruinara sin causa. Otro más que no conocía la Biblia. No conocía el mensaje de gracia. Nunca estuvo en un culto. Job. Y así también nosotros aprendemos. No solo la circunstancia, aún su propia mujer no le comprendió. Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios estables. Muchas veces nos movemos por emociones. No, si Dios me bendice, sí. Si Dios no me bendice, no. A veces yo escucho, hoy se sintió la presencia del Señor. Los sentimientos son del alma. Cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, sienta o no sienta, Él está aquí. Por eso esto es de fe. Es de fe. ¿Qué es la segunda cosa de este punto 2? La madurez. El apóstol Pablo la describió como una meta continua a buscar. Y una semejanza a crecer como Cristo, la madurez. La primera manifestación de la madurez es la responsabilidad. Responsables. Hacernos cargo de nuestra vida. Hoy por hoy, Satanás ha influenciado la sociedad. Nuestros jóvenes quieren formar una familia. No tienen idea lo que es trabajar, lo que es mantener un hogar, lo que es ser responsable. Bueno, la madurez habla de responsabilidad, de sabiduría y estar inspirado por motivos puros. No hay doble intención. Estamos hablando de la obra de Dios. No buscamos fama, no buscamos dinero, no. Buscamos que Él sea glorificado y que el Evangelio se expanda. Eso sí buscamos. De eso habla nuestra madurez. Filipenses capítulo 3. Y el versículo 7. Otra vez lo leemos a Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, su reconocimiento, su lugar en la religión, hijo de un hombre poderoso, dueño de una ciudad. Mire si tenía ganancia. Y dice, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no queda ahí. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el original no aparece la palabra basura, aparece otra palabra, peor. La actitud de un creyente maduro, serio con las cosas de Dios,
¿Qué es lo primero en la vida de un maduro? Dios. Eso es lo primero. Pero cuando todavía estamos en una etapa de adolescencia, hay otras cosas por las cuales me puedo perder un culto, puedo perder comunión con los hermanos, porque hay otras cosas. Pero cuando el Señor es lo primero, nos da gusto perderse un culto. Nos da gusto. 1 Corintios, capítulo 11. Ya vamos a ir terminando, la hora se fue. 1 Corintios, capítulo 11, que Pablo le enseñó a esta asamblea. Y también nos enseña a nosotros, si queremos ser enseñados. 1 Corintios 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Ser imitadores de Pablo. Bueno, tenemos el ejemplo en la vida de Pablo, pero aquí Pablo representa a los fieles. Si queremos imitar a alguien, imitemos a las hermanas y hermanos que aman al Señor. A eso tenemos que imitar. ¿Cómo hace? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo ora? ¿Qué hace? Bueno, la Biblia dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Siempre hacemos mención a cómo medimos nuestra vida. ¿Cómo podemos medir que estamos creciendo? Bueno, hay una fórmula que nunca falla. ¿Cuánto de Cristo hay en mi vida? No preciso que otro me diga, yo ya me examino y ya me doy cuenta que hay cosas que no son del Espíritu. ¿Cuánto de Cristo hay en mi vida? Segunda de Corintios, capítulo 4. Y el versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Esta es la correcta presentación del Evangelio. El único importante, el único digno de ser exaltado, el único al cual el Espíritu Santo va a exaltar, es al Señor Jesús. Ahí no entramos los hombres, no entramos. Pero a veces cuesta interpretar. Y la tercera revelación que esta joven recibió es su necesidad de estar en un lugar para recibir alimento y reposo. Esto es fundamental, hablando de lo natural, para tener salud. ¿Qué clase de comida? Los médicos dicen, somos lo que comemos. Si comemos un montón de fiambre, comidas procesadas, después vienen las enfermedades. Bueno, así también es en lo espiritual. Hay muchos tipos de enseñanza. Ojalá que todos elijamos una sana enseñanza. Una sana enseñanza. Fundamental para la salud natural, mental y mucho más espiritual. Es necesario para el día a día, eso vamos a ir viendo, ya la hora se nos fue, y aprendemos también a alimentarnos. Hay un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento cuando habla de la zoología y habla acerca de los camellos. Y eso habla de creyente. Hay creyente camello. Porque el camello toma agua y después se desaparece varias semanas, porque ya cargó. Y a veces eso está también en nosotros, sobre todo cuando hay cursillo. Vamos, cargamos y después, chao. Bueno, el alimento es día a día. Una cosa que me llamó la atención, que en la antigüedad no existía heladera, y que la gente mayoritariamente comía una vez al día. No había heladera. Por eso la Escritura nos enseña acerca de que a cada día le basta su afán. Había alimento fresco y alimento sano. Y así también eso es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.